El mensaje de que los impuestos son un robo comienza a calar en ciertos sectores de la población y por eso Hacienda planea adoctrinar a casi 100.000 alumnos en las virtudes de pagar sumisamente impuestos al Estado. Veámoslo. El profesor Bastos suele decir algo con lo que no estoy plenamente de acuerdo, pero que desde luego sí tiene un trasfondo de verdad. En particular, suele afirmar que el Estado no existe. Esta afirmación, tomada en toda su textualidad, es obviamente falsa. Claro que el Estado, como conjunto de instituciones políticas que controlan un determinado territorio a través de la coacción o de la amenaza de coacción sobre su población, claro que el Estado en ese sentido sí existe. Ojalá fuera cierto que no existiera y no tuviéramos que someternos a su violencia sistemática. Pero en el fondo, lo que quiere decir el profesor Bastos cuando formula esta afirmación tan controvertida es otra cosa. Lo que quiere decir es que la legitimidad social para que el Estado pueda comportarse como se comporta, y por tanto, para que exista una autoridad política con la que gobernarnos, esa legitimidad social no es más que un conjunto de ideas compartidas entre la mayoría de la población para aceptar sumisamente la servidumbre frente al Estado, o expresado con otras palabras, si la mayoría de la población renegara de la autoridad política del Estado, si no le reconociera legitimidad social para poder hacer lo que hace, entonces el Estado se vendría abajo. Por consiguiente, no se trata tanto de que la persona que ejerce la autoridad de emperador no exista. De lo que se trata es de que la autoridad del emperador es una figura social que la población le reconoce a una determinada persona física. Uno no es biológicamente emperador, sino que es culturalmente emperador. Y por tanto, si en algún momento la población se da cuenta de que el emperador está desnudo, es decir, que debajo de sus ropajes solo hay una persona física más que no cuenta con ninguna autoridad natural para gobernar al resto de la población, y mucho menos para gobernarla despóticamente, pues entonces la autoridad del emperador y por tanto la figura misma del emperador se viene abajo. Por eso al Estado le resulta tan sumamente importante generar entre la población un culto de adoración al propio Estado, porque la propia supervivencia de esa forma política depende crucialmente de que la mayoría de la población crea, confíe, se arrodille ante esa forma política. De ahí que la forma política estatal necesite crear y mantener entre la población una cultura o una ideología proestatal. Esto es algo que se institucionaliza desde muchos frentes, como por ejemplo los medios de comunicación, pero desde luego también el sistema educativo, mayoritariamente controlado por el Estado, ya sea directamente, educación pública, o ya sea indirectamente, regulando los contenidos, las asignaturas, los temarios, de lo que se imparte en la educación no estatal. Se trata, en definitiva, de ir generando, de ir manteniendo, de ir alimentando una conciencia social a favor del Estado. Porque sin esa conciencia social a favor del Estado, la autoridad política de ese Estado se viene abajo y, por tanto, su propia existencia peligra. El Estado es perfectamente consciente de ello y, por eso, a pesar de todos los muchísimos medios que ya tiene a su disposición para inocular una ideología, una cosmovisión proestatal entre la población, planea seriamente redoblar esfuerzos para adoctrinar aún en mayor medida a la población sobre las virtudes y las bondades del Estado. Atención a esta noticia. Hacienda dará charlas este año a 88.000 alumnos para concienciarles del pago de impuestos. El Ministerio de Hacienda cree que falta concienciación fiscal en España, que los ciudadanos no son lo suficientemente conscientes
de la importancia de contribuir a las arcas públicas con el pago de impuestos y considera que es algo que hay que inculcar desde edades tempranas. Por eso, en 2025 tiene previsto dar charlas a 88.000 alumnos de colegios e institutos por todo el territorio nacional para sensibilizar a los niños sobre la importancia de los impuestos. Vamos, que se pretende adoctrinar a los niños desde edades muy tempranas para que se conviertan en buenos y felices siervos del Estado, para que no protesten por todo aquello que les roba, que les atraca, que les extrae coactivamente el Estado durante su vida adulta, para que sean en suma esclavos que hayan interiorizado la necesidad social de su condición de esclavos y por tanto no tengan la tentación de rebelarse contra sus amos. Y esto, que podría parecer una muy mala noticia, el Estado va a utilizar todavía más recursos para adoctrinar a los más jóvenes, en realidad creo que es un síntoma muy esperanzador, porque lo que nos está indicando es que cada vez más gente desconfía del Estado. Lo que nos está indicando es que los métodos tradicionales para lavarle el cerebro a la población en favor del Estado ya están dejando de funcionar en algunos casos. Y por eso el Estado necesita reinventarse, necesita desarrollar nuevas formas de adoctrinamiento que reemplacen o que complementen a las formas tradicionales que ya no bastan por sí solas. Es decir, lo que nos está indicando todo esto es que una parte, probablemente todavía muy pequeña, pero al menos una parte de los súbditos, de los siervos, de los esclavos del Estado, se le están empezando a insubordinar. Están empezando a dejar de creer en él. Y eso, desde la perspectiva del Estado, es un virus cultural que puede terminar tumbando su existencia. De ahí que el Estado esté reaccionando, por ejemplo, a través de estos cursos de adoctrinamiento tributario. ¿Y por qué motivo el Estado está perdiendo una parte del control sobre la narrativa ideológica que refuerza, que reafirma, que relegitima su existencia? Pues probablemente haya muchos factores. Entre ellos, por ejemplo, que los jóvenes están tremendamente maltratados desde un punto de vista fiscal. Tienden a ser contribuyentes netos del sistema en favor de unos receptores netos del sistema tributario que tienen una edad mucho más provecta. Pero también otro de los factores que está influyendo en que algunas personas estén comenzando a despertar y se estén dando cuenta de que los impuestos no son una contribución voluntaria que hacemos hacia el bienestar general, hacia el bien común, sino más bien un robo disfrazado de contribución voluntaria al bien común. Otro factor que está contribuyendo a esto sea probablemente la batalla cultural que se está dando contra la ideología proestatal dominante desde múltiples frentes, entre ellos las redes sociales. Y si no, escuchen cómo los informativos de La Sexta, una cadena de televisión privada muy bien conectada con el gobierno socialista de España, cómo los informativos de La Sexta justificaban la necesidad de esta campaña de adoctrinamiento tributario desarrollada por el Ministerio de Hacienda por culpa de los influencers que estaban corrompiendo las mentes de los jóvenes, trasladándoles la idea completamente infundamentada de que los impuestos son un robo. Escuchémosles. Bueno, seguimos. Seguro que a su alrededor lo está escuchando cada vez más. Lo de pagar impuestos dicen que es un robo. Esa es la idea extendida entre los más jóvenes que siguen a influencers o criptobros. Hacienda ha decidido contraatacar. Se van a ir a las aulas a contarles a los jóvenes qué supone pagar impuestos, para qué sirven, qué se hace con todo ese dinero. Es un mensaje cada vez más extendido en redes. Es que ese es el problema de España. Y estamos hablando de los trabajadores más humildes. Es que a ese tipo le han robado el 50% de su sueldo. Pagar impuestos es un fraude.
A través de ese mensaje, muchos influencers y youtubers animan a sus seguidores a tributar en Andorra para pagar menos. Creo que la presión fiscal es muy alta y entiendo que una persona en su libertad se vaya. Que si no hubiese estado yo aquí, me hubiese hecho la maleta para venirme. Un discurso que está calando a los jóvenes y que es cada vez más alarmante. Según los últimos estudios del Ministerio de Hacienda, casi un 11% de los españoles ve el fraude como algo normal y casi un 25% lo justifica en ciertas ocasiones. La percepción de los jóvenes es que falta información y conciencia fiscal. Que de verdad es muy importante y yo creo que hoy en día no se tiene información. Veo necesario que se den charlas en institutos para que los jóvenes sepan a dónde van destinados estos impuestos. Los más mayores coinciden en esa falta de formación. En una sociedad en la que es tan fácil generar determinados discursos simples, es difícil contrarrestarlos con información bien fundamentada y creo que los espacios educativos tienen que ser ese lugar. Por eso Hacienda llevará a cabo una nueva alternativa para el próximo curso. Charlas informativas en colegios a más de 88 alumnos para explicarles la importancia de pagar impuestos. Importante que es que los ingresos coincidan con los gastos, lo ingresa uno, lo tienen que pagar otro. Impuestos que sirven para... Tenemos sanidad pública y un montón de instituciones públicas que los impuestos realmente es un poco lo que sostienen. Que son fundamentales para constituir el estado de bienestar. Son necesarios para constituir el bienestar del Estado, que no una sociedad del bienestar. Y por eso, porque si ellos siguen repitiendo mentiras para mantener adoctrinada y sometida a la población ante el Estado, si ellos siguen repitiendo mentiras, habrá que seguir insistiendo en la verdad y habrá que seguir diciendo una y otra vez que los impuestos son un robo. Deja un like y suscríbete, libertario.